Bien, vamos a iniciar el tema de hoy, que es totipotencia. Sí, y primero, pues bueno, vamos a ver qué es totipotencia. La totipotencia se define como la capacidad de una célula simple, que no es el cigoto, para producir un embrión asexual y después una planta. No ocurre entonces la fase gametofítica en la que se forman los gametofitos, o sea, tanto el masculino, que es el grano del polen, y el femenino, que es el saco embrional. Por lo tanto, dice la totipotencia no depende de la fase gametofítica para formar la planta completa. Entonces, lo que es esta fase prácticamente se suspende y nada más entra esta fase, la que es la esporofítica. Dice, el desarrollo de raíces adventicias es un ejemplo de totipotencia. Las raíces adventicias se forman a partir de un primordio, esto es meristemos internos, que se forma en el interior de la raíz y a partir de este se forma una raíz lateral. Y aquí vemos entonces un corte histológico de lo que es una raíz. Vemos lo que es la estele o cilindro vascular, como ustedes quieran llamarle. Pueden checar, pueden ver que es esta hilera de células, ¿sí? Que es el endodermis, pero a partir de esta célula, esta hilera de células hacia el interior, se le conoce como cilindro central o vascular o estele. Tenemos el periciclo, que después de esta endodermis es la primera hilera de células, y el periciclo es un meristemo, ¿sí? Es un meristemo que de ahí nacen las raíces laterales. Y vemos entonces aquí el meristemo está empezando a emerger. Esto es, se está empezando a crear una raíz lateral. Y dice corte transversal de raíces en diferentes estadios de desarrollo, mostrando la formación de una raíz adventicia a partir de un meristemo. Tenemos apartado A, que es la estele o cilindro central o vascular, ¿sí? Y tenemos ahí lo que es el meristemo interno. Esto es, está empezando a emerger la raíz lateral a partir de lo que es el periciclo. Sigue este evolucionando y vemos que el meristemo interno sigue desarrollándose, sigue creciendo. Un tanto más evidente aquí, vemos que la raíz pues ya tiene una formación ya muy particular, muy evidente, y no se diga ya en el punto D, donde la raíz lateral prácticamente está saliendo de lo que es la raíz principal. La ramificación de la raíz adventicia dice mostrando conexión vascular con la raíz primaria. Y vemos aquí entonces un corte histológico donde tenemos el cilindro central o vascular o estele con las líneas punteadas, ¿sí? Tenemos el gilema axial, el gilema axial, esto es el que corre a lo largo, ¿sí? A lo largo, en cuanto a altura se refiere, de la raíz. Y de este lado tenemos justamente ya la raíz lateral formada. Y lo que vemos aquí es otro cilindro central o vascular que está interconectado a la raíz principal. Y obviamente vamos a tener entonces aquí un gilema radial, ¿sí? Que va en este sentido, en el sentido radial de lo que es la raíz. Dice, en los tallos los meristemos son externos y forman nuevas células y primordios foliares, ¿sí? Aquí están los primordios foliares. Este en un principio fue obviamente un primordio foliar, ¿sí? Después dio origen a esto, lo que es la división celular, y el meristemo obviamente también de reserva. Esto es una yema axial.
Vamos a ver ejemplos de totipotencia. Dice la regeneración del xilema y floema a partir de células dañadas de la corteza. Y pues bueno, tenemos aquí un esquema de lo que es un corte. ¿Sí? Tenemos el cambium vascular que está señalado, ¿sí? Y pensemos que le hacemos un daño al tejido vascular y se lo hacemos en este punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a hacer un puente vascular justamente en el área del daño. Se hace un puente vascular para que el árbol continúe creciendo. Vamos a ver ejemplos de esto que seguramente ustedes ya lo han visto, muy notorio. Aquí cuando los cables quedan incrustados incluso en lo que es el tronco o fuste del árbol, ¿sí? Vemos otro ejemplo donde claramente se ve el cable como fue embebido por lo que es el árbol. No se diga también en esta imagen como al estar la pieza metálica en contacto con el árbol, este empezó a embeberse en ella. Vamos a ver entonces embriogénesis somática, ejemplo relevante de lo que es la totipotencia. La embriogénesis somática es la producción de embriones y eventualmente una planta completa a partir de células vegetativas o somáticas. Cuando hablamos de embriogénesis somática es muy importante tomar en consideración que lo que estamos haciendo es clonar una planta. Estamos clonando una planta con las características de la planta madre. Va a tener exactamente las mismas características de la planta madre. Y esto es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Qué sé yo, para la cuestión de cultivos, ¿sí? Queremos un cultivo muy productivo o con determinados tipos de frutos o determinadas características de la planta, entonces la embriogénesis somática puede ser un factor muy importante. O incluso con plantas que están en peligros de extinción, una embriogénesis somática pues puede llegar a aliviar o subsanar ese peligro. Entre muchas, obviamente, entre muchas otras situaciones. Dice Frederick Stewart y colaboradores en 1957 en la Universidad de Cornell fueron los primeros en experimentar con el desarrollo de plantas a partir de células individuales somáticas. Esto es embriogénesis somática. Stewart encontró que si un explante de una raíz de zanahoria se colocaba en un medio de cultivo líquido suministrado con agua de coco, ocurría la separación de células de sus células vecinas y estas después mostraban divisiones asimétricas. Recordemos qué tipo de divisiones son las que desarrollan un embrión. Este tipo son típicas entonces las divisiones asimétricas de un embrión en desarrollo y fue justamente lo que encontró Stewart. Entonces estos embriones jóvenes pueden ser removidos de los frascos y plantados en agar sólido para dar origen a una planta madura de zanahoria, ¿sí? Y pues bueno, podemos ver aquí justamente el trasplante de un cultivo en un medio de cultivo justamente para formar una nueva planta. ¿Cómo se facilita la embriogénesis? Hay que tomar en consideración de que el aislamiento de una célula de sus vecinas, esto es, a través de la ruptura de sus conexiones plasmodésmicas, facilita la embriogénesis. Pero, ¿qué es una conexión plasmodésmica? Bien, tenemos esta imagen. Sabemos que las células, obviamente, están separadas por la pared celular. Y para que exista una embriogénesis somática, pues tenemos que estar hablando de células vivas. Y los plasmodesmos son pequeñas perforaciones de la pared celular que comunican una célula con la otra. Y aquí están los desmostúbulos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Justamente cortar
separar en estos puntos en las conexiones plasmodésmica para que pueda facilitar una embriogénesis. La principal contribución de Stewart fue demostrar que a partir de células aisladas se formaban plantas capaces de producir semillas. Se había logrado la clonación en organismos vegetales casi 50 años o más. ¿Sí? Bien, esta capacidad de una célula simple, que no es el cigoto, para producir una planta completa, es un ejemplo de totipotencia de las células vegetales. ¿Sí? Dice, la mayoría de los tejidos y células vegetales son totipotentes. La embriogénesis somática se realiza más fácilmente en los tejidos embrionarios o juveniles. Punto. Ojo en ese punto. Deben que ser embriones o tejidos jóvenes, como son las yemas florales, óvulos, tejidos somáticos de anteras, embriones maduros o inmaduros o cotiledones. ¿Sí? Pero cuando los tejidos son maduros, aquí hay que tener cuidado, la embriogénesis solo es posible después que se ha inducido un callo. Y es mucho más probable si el callo proviene de tejidos reproductivos. ¿Pero qué es un callo? No es otra cosa más que un explante vegetal puesto en un medio de cultivo y empezamos a ver células no diferenciadas. ¿Sí? Todavía no se diferencian estas células. Es un tejido, ¿sí?, de células para un lado y para el otro, pero no diferenciadas. Ahora, ¿cuál es la técnica para la producción de embriones somáticos? Primero, se toma un explante de diferentes partes de la planta, generalmente proveniente del tallo, raíz, usualmente ricas en células de parénquima. Recuerden que las células de parénquima son células de almacenamiento. Esto es corteza, médula, raíz de almacenamiento. Pero, ojo, obviamente que esa célula debe que estar viva. Y cuando digo viva, se refiere a que contenga todos sus organelos. Entonces, como punto número 2, se coloca en un medio de cultivo con nutrientes apropiados y una auxina sintética, que puede ser la 2,4-D, por ejemplo. Y con esto se va a producir un callo o masa de células no diferenciadas en los cuales se forma uno o más centros de actividad meristemática. Y aquí vemos un ejemplo justamente del desarrollo de un embrión somático a partir de un meristemo. ¿Sí? Vemos aquí un explante, después la formación del callo y se empieza a diferenciar hasta formar una planta. No es otra cosa más que totipotencia de lo que estamos hablando. Después su aclimatación en un invernadero e incluso cultivos completos, obviamente de ya plantas que nosotros queremos, con esas características que nosotros deseamos, la podemos reproducir de forma somática y crear cultivos pues de forma ya general. Y como habías comentado, nada más para reforzar que en esta parte la fase gametofítica queda excluida, ¿sí? Estamos hablando entonces de la fase esporofítica para la formación de un embrión asexual. Ahora vamos a ver lo que es reversión celular. La reversión celular es limitada en las células animales. ¿Qué quiere decir cuando hablo de reversión celular? Estoy hablando de una desdiferenciación. ¿Recuerdan aquello que dijimos que era una desdiferenciación? ¿Sí? Esto es, una célula primero pasaba una diferenciación, ¿sí?, y esa célula podía cambiar de célula, en me refiero, o sea, podía producir células completamente diferentes a las de su origen. Entonces dice, en los animales es limitada
la reversión celular. O sea, en los animales es limitada la desdiferenciación. Dice, una vez que una célula animal se ha diferenciado y expresada en un tipo celular específico, ella y sus células hijas no pueden cambiar a otro tipo celular o regresar a estadios tempranos de su desarrollo. ¿Sí? Pero, dice, la reversibilidad celular en animales puede ser difícil, pero no imposible. Inducir una célula animal diferenciada, esto es neurona, para transformarse en un tipo celular diferente, muscular. Esto es, en las neuronas animales puede haber esa desdiferenciación. O sea, partimos de una neurona, que es un tipo de tejido, de célula muy específica, a una célula muscular que es completamente diferente a la de su origen. Y por eso aquí estamos hablando de desdiferenciación. Y en los animales es donde se ha podido observar esa reversibilidad o desdiferenciación en las células de la neurona que pueden transformarse en células musculares. En las células vegetales, en raras ocasiones, es irreversible el desarrollo, esto es, en vasos y fibras. Aquí la palabra clave es raras ocasiones, es irreversible. ¿Y dónde? En los vasos y en las fibras. Tenemos un corte anatómico, ¿sí? Donde tenemos los vasos, ¿sí? Tenemos aquí las fibras y vemos un corte de microscopía electrónica donde tenemos los vasos y también aquí tenemos presente la fibra. ¿Qué es lo que caracteriza? Por eso es irreversible en este tipo de tejidos, en vasos y fibras. Si ustedes pueden observar, no existe contenido citoplasmático en ellas. Están huecas, están muertas, pero funcionales. Esto limita la reversibilidad en los vegetales, en células que no posean sus organelos y su contenido citoplasmático. En contraste con las células animales, las células vegetales muestran capacidad de reversión a estadios tempranos. Cualquier célula vegetal, aquí lo importante, que retiene su núcleo en la madurez, puede ser inducida a dividirse, crecer y regenerar una planta completa. ¿Se fijan? Aquí el punto importante de que mantenga su núcleo, sus organelos, para que ésta pueda darse esa reversibilidad de la que estamos hablando. Células vegetales altamente diferenciadas pueden transformarse en un tipo celular diferente. Por ejemplo, las células fotosintéticas del mesófilo pueden diferenciarse prácticamente en cualquier elemento vegetal. Estamos hablando entonces de desdiferenciación. Y vamos a ver ejemplos de reversión celular. Por ejemplo, la producción de plantas completas en los ápices o márgenes de las hojas. Fíjense dónde, en los márgenes de las hojas. Muchas plantas, como el brofilium y la crásula, se reproducen vegetativamente al producir pequeñas plantitas en los márgenes de las hojas. Y vemos aquí, en la imagen, aquí ya están las plantas, incluso ya con raíces. Se fijan cómo a partir de una hoja estamos viendo ya una planta prácticamente formada y completa. La formación de yemas adventicias es otro ejemplo. Las células vegetales se pueden rediferenciar y producir nuevos meristemos a partir de los cuales se desarrolla una yema adventicia y ésta puede dar origen a una raíz o un tallo adventicio. Y ya lo habíamos visto. En este caso, por ejemplo, los rizomas, ¿sí?, se reproducen por tallos
por debajo de lo que sería la superficie del suelo, y aquí vemos la yema. ¿Sí? Vemos yemas, vemos la yema apical emergiendo, vemos ya lo que es un vástago aéreo prácticamente formado, las raíces adventicias, en fin, todo esto es pues ejemplo de lo que es totipotencia. Las ventajas de la totipotencia para la supervivencia de las plantas son varios puntos. Mecanismo para cicatrizar sus heridas, esto es, regeneración del tejido vascular, para reproducirse en forma vegetativa, como por clonación, y reemplazo de órganos vegetativos cuando las plantas son dañadas por herbívoros, entre muchas otras actividades. ¿Sí? Con esto damos por terminada la sesión y seguimos en contacto.